Con esto te puedo ayudar. En esta entrada que estamos haciendo ahora, que el programa es un poco más extenso, un picoteo de noticias más generales, hay una que habla del porcentaje de personas habilitadas para votar que no votó a ningún partido político. Ahora vamos a analizar. Una cosa es no ir a votar, otra cosa es ir a votar y votar en blanco, otra es votar y que te lo anulen. Pero una primera reflexión general sobre este porcentaje. ¿Qué dice, Connie? Es fantástico. El Uruguay tiene, les voy a citar la fuente, que se llama Voter Turnout, o sea, cantidad de participantes en procesos de votación. Es una organización de experta en demografía y política en el mundo, World Population Review. Hace un ranking de 160 países y la tasa de participación. El Uruguay aparece séptimo. Oye, no está mal. Claro, en realidad, si hacen bien la cuenta, está primero. Porque está primero con su porcentaje habitual, que es entre 89 y 90,5. ¿Por qué digo que no compite? Porque los que nos ganan son Guinea Ecuatorial, una democracia popular autoritaria. Así la califica los organismos internacionales de democracia. Turkmenistán, un país asiático de centro asiático con costa sobre el mar Caspio, con una dictadura que es hereditaria, o sea que es una monarquía disfrazada de... Singapur, que gobierna el hijo del que hizo la revolución, magnífica revolución capitalista que hizo prosperar a singapureños, una isla rodeada de Malasia. Pero democrático no. Si llevas un porro, te comes 35 años de cárcel. Ruanda, una desgraciadísima república del centro del África, estos tienen arriba de nosotros. Togo, una dictadura de 45 años de una de una república que fue colonia alemana. Y Angola, el lugar donde Fidel Castro se metió en la década del 70 a hacer unos desaguisados y convirtió a esa colonia portuguesa en un desastre universal del que no se ha repuesto. Y donde sí tenía mucha influencia Cristina Kirchner, que hizo unos negocios fantásticos con los de Angola. Entonces, todos esos son los que nos ganan. El siguiente es Uruguay. La participación ciudadana del Uruguay, de los uruguayos en la elección es descacharrante. Es un involucramiento que no, como les digo, no tiene parangón, porque estos que nos ganan son tongueros de origen. En serio, no hay ningún país libre, que son pocos en el mundo, que tenga esta participación. Ahora, tenemos obligación del voto. Claro, la obligatoriedad y cómo juega. En la obligatoriedad en este La obligatoriedad cambió la conducta cuando se impuso. Hasta el año... ¿Es realmente democrática la obligatoriedad, Connie? No, no, no. Desde el punto de vista filosófico liberal, no es una cosa que yo la aplauda. La puso Pacheco, a quien yo tampoco aplaudía. Pero los constituyentes lo habían hecho hacía 70 años. Pero como nunca se había reglamentado, entonces en el Uruguay votaba el 70, el 71. En nuestra infancia, acá hay pocos que hayan votado en la década del 60, la participación andaba en ese entorno. En el año 71, Pacheco, que era más vivo que el ratón Mickey, decidió que, como se dio cuenta que tenía gran arraigo y le había ido muy bien en barrios populares a su sector, puso la obligatoriedad legalizándola a través de una ley. Y esa ley obligó a gente que estaba completamente ajena. Si a mí no me interesa un pito, la política no voy a votar. Pero en los barrios populares había mucho de eso y ellos tenían gran predicamento. Entonces subió de 70 a 80. Cuando retornó la democracia, anduvimos por 85
y en los últimos 3 o 4 elecciones estamos pegando en el 90. Cuando uno le muestra a amigos expertos en ciencia política nuestra participación electoral, no salen de su asombro. Es extraordinario. Ahora, este titular, el porcentaje de abstención es de fue el alguien más que alto no de las sabe elecciones del nada. 89. es de alguien que no sabe nada, no sabe y no entiende, que es lo más preocupante. Algunos periodistas, analistas y comentaristas no se toman 10 minutos de mirar la historia y la inserción del Uruguay. Eso es, a ver, el 50% de los norteamericanos, el martes que viene, que todos estamos preocupadísimos, unos más, otros menos, unos por unos, otros por otros y otros por los dos, como es el caso mío, estamos pensando que la humanidad, a la mayor potencia del mundo, está jugándose en la elección de lo que se llama el swing state de Pensilvania y que puede ganar el señor de la melena anaranjada. Aclaremos lo que es un swing state. Ese- Están hoy en boca en Estados Unidos, pues son estados, podría ser swinger, pero... No, ¿qué quiere es los decir? estados que han oscilan. sido republicano y demócrata Oscilan, alternadamente. van de un lado a otro. Hay estados que son rojos, hay Exacto, estados como que hay son departamentos en nuestro país que les pasa lo mismo. Exactamente. Entonces, eso que todos nos parece realmente preocupante, a la mitad de los 340 No les millones de preocupa. norteamericanos les importa un pito. Pero volvamos a nuestro país, Connie, al análisis Bueno, de nosotros entonces, con nuestra historia. Tú nada. decís que no refleja ese No, titular no, que no es nuestra verdad, propia no que no historia. refleja, no es verdad. Estamos estables en el entorno del 90%, Bueno, a vez sube un punto y Mirá baja que otro. la frase sigue, dice, el porcentaje de abstención fue el más alto desde las elecciones del 89, si bien se mantuvo dentro del promedio histórico. No, no es el promedio histórico, es el promedio de los últimos años, que no es lo mismo. Bueno, ¿a vos qué te dice este 15%, Alfredo? No son 15%, es 10. 10. 15% es que no votó a favor de nadie. Eso De es ningún otra partido. cosa. Bueno, eso, pero yo eso le- es otra Eso cosa. fueron a Pará. votar. Pero vamos a entendernos. Ahí hay un voto yo protesta. planteé que Ahí el hay 15% de 33.000. los que no votaron a ningún partido Claro. político. Pero, Pero ahí hay un voto protesta. ¿tá? Los 33.000 que fueron a votar y pusieron solo la papeleta del sí. Es un voto protesta. No significa que no tengan si no tengan En el preferencia balotaje partidaria. van a tener un... Y seguramente elección. van a tomar, muchos de ellos van a tomar opción el 24 A de ver, noviembre. pero agrego un dato. En el año 82, las autoridades militares Sí, claro. convocaron a elecciones internas de los partidos políticos y le mandaron decir a los del frente Que que, no votan. ellos no podían participar, que solo podía participar el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Unión Cívica. ¿Qué mandó decir el general desde el lugar donde estaba preso? San José. Queridos compañeros, nosotros vamos a ir a votar, pero vamos a votar en blanco, porque no tenemos. ¿Y cuántos votos sacó el general? 82.000. 92.000. 82 creo que fue. 82. Bueno. ¿Qué quiere decir? En aquel momento votaron más o menos 1 millón y el 9% no votó porque no tenía Y opción. ahí me gustaría analizar el voto en blanco concretamente. Porque una cosa es votar anulado y otra cosa es votar en blanco, otra cosa es no ir a votar. El voto en blanco es... ¿Cuán comprometido es un voto en blanco? Que no tenés... Yo creo que es un... saberlo. Vamos a entendernos. Es gente que va a votar. O sea, comprometido con la democracia, está con las instituciones. No está conforme La con, desconformidad con las opciones que Bien, tiene. ahí va. Mirá que había opciones, Pero no es una persona que pueda decir que esté por fuera, que no le interese. Porque el que no le interesa no va directamente, paga la multa. Son, no sé cuánto es la guita, pero... A mí realmente... Podrían haber puesto un representante, ¿no? La cantidad de votos que hubo Pues sumados. siempre pasa ahí. Sí. A Siempre... mí me parece muy difícil de leerlo en realidad, porque si tú decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre en blanco y anulado? Yo no creo que Bueno. quizá algunas personas sí. Es el grado de mambo que cada uno tiene. ¿Grado de Yo no mambo sé o si de... se Pará, evalúa- no, justamente, pero porque le quitas el aspecto Pero es que no tenés como- de compromiso ahí. No tenés cómo saberlo, a no ser que, bueno, que se hiciera un tipo de estudio de aquellas personas que votan en blanco, si lo hacen para que
las mayorías tengan parte de ese resto. Yo creo que eso no es parte de la evaluación. No, es como es. Bueno, pero hay una diferencia entre votar en señalamiento blanco y votar anulado. Lo que yo realmente no tengo claro es si la persona... Bueno, hay tantas situaciones como personas anulan o votan en blanco, pero realmente no sé si lo hacen con el impacto electoral, si buscan el impacto electoral que tiene una y que tiene la otra. Me parece que no. O quizás Preguntémosle sí, a pero los nuestros menos. televidentes. Pero hay una cosa, no hay una cosa. Yo primero que nada creo, yo suscribo el desarrollo que hizo Connie, inclusive de la Histórico. historia. Sí, porque es importante, a veces nos olvidamos, creemos que todo empieza hoy. Y es muy importante cómo se pueden desarrollando las cosas. Lo otro es que el voto blanco, por ejemplo. La gente vota en blanco porque no quiere expresarse, pero quiere votar. Va y vota. Ahora, ¿No quiere ¿por qué? expresarse o no? porque no quiere Por el contrario, se está expresando de una manera muy contundente. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que no vota ninguno de los que están. Y atrás está cómo juega ese voto en blanco después, porque la gente cree que es neutro el voto en blanco. Pues no es neutro. No, a la hora de la conformación de un parlamento, por supuesto. que no. Exactamente. Ahora, ¿es Mucha gente neutro a dice- la hora del balotaje o se transforma? Bueno, yo no sé qué va a pasar con eso, porque eso no te lo puedo No hay decir. forma. Pero lo que decía Fernanda, la gente, el voto es algo inescrutable. Exactamente. ¿Por qué Imposible vota la descifrarlo. gente? Yo no sé por qué vota la gente. Intentamos, y por ejemplo, seguramente las dos grandes fuerzas políticas que hay hoy en el país, o sea, por un lado el Frente Amplio, por otro lado la coalición, por otro lado, hay gente ahí, yo creo que son el 40% para cada lado, un poco más quizás, que tiene el voto definido, no lo vas a cambiar ni que vengan degollando. Exacto. Esa- O más. Vos estás jugando, siempre estás jugando por los que están en el medio. Exacto. Que son los que, los que vuelcan el voto. Y son los que cambian las elecciones. En cada una ha sido así. Los otros vos le podés decir cualquier cosa. No van a cambiar el voto. Ahora, ¿qué sucede? La gente a veces no encuentra a quién votar, no quiere expresarse, vota en blanco o anula el voto. Y algunos no va y paga la multa. No sabemos cuántos son eso, porque no sabemos si los que no fueron a votar están de viaje, qué sé yo, no sé. ¿Y les porque importa o no les importa? Mirá, Mira, hay una Entonces- herramienta, perdón, el voto en blanco también es una herramienta interesante. Como lo decía Connie recién en el 82, cuando se vota en blanco porque el Frente no tenía posibilidad de votar. De participar En el casi. año 2010, en las elecciones departamentales, ¿tá? De Montevideo particularmente, cuando se impone Ana a una Montevideana. Olivera solo como única candidata, cuando el Frente podía tener varios candidatos Sí. a la intendencia, y el Frente impone a Ana Olivera como candidata única, Sí, es verdad. dejando de lado a Daniel Martínez, que era un candidato, hubimos 100.000 frentistas que votamos en blanco. Más que los Montevideo. 90.000 de Sereñi en aquel Sí, momento. claro, pero unos Hubo años después. una con un cosa, poco más de no está votantes. no fue contexto. organizada ni nada por el estilo, fue espontánea, pero hubo gente entre las cuales, es decir, yo fui de los pocos que ¿Qué me quisiste manifesté. demostrar? De que no estamos de acuerdo en que excluyeran a Daniel Martínez como Bien. posible candidato. Que la estructura lo excluyó, puso a Ana Olivera como candidata única. ¿Después lo votaste? ¿A dónde? ¿Intendente? Por supuesto. ¿Tá? Después, y fue y llegó como intendente, ¿no? El Por eso, 2014 y en además, ¿tá? O y sea que además, en esa época el Frente presentaba una candidatura por departamento y la reforma constitucional del 96 permite, organizando bien las cosas, hasta tres Hasta tres. candidatos. Entonces había gente que Y ahí decía, lo ¿por qué vetaron? vamos con una sola? Claro. Y porque el Partido Comunista apoyaba a la compañera Acá, Ana Olivera. Fíjate una cosa, ¿no? En este caso. hubo un acuerdo, me esta parece, elección- non santo previo ahí. Apoyamos al Pepe y vos apoyame a... Nosotros apoyamos al Pepe en el Palacio Peñarol y ustedes nos apoyan a Fíjate Ana una Montevideana. cosa que se dio en esta, A ver. sobre el voto en blanco. Hubo un voto en blanco a los partidos políticos y un voto a favor de un plebiscito. Bueno, ese es gente- el más fácil de leer, me La parece. gente allí se expresó claramente. Claro. Probablemente parte de esa parte de pusieron toda la solo la gente papeleta que no del hubiera habido plebiscito. plebiscito, hubiera apoyado, no hubiera votado en blanco, hubiera votado a alguna fuerza política, no sé a quién. ¿Decís? Pero ¿Cómo Yo sabés? pienso que sí, hay mucha esa gente que votó solamente el plebiscito, es como decir, Pueden bueno, ser anarquistas que no hubieran votado igual. no hay 33.000. No, los anarquistas siempre tuvieron No hay listas. 33.000 en Uruguay. Aparte ellos- Siempre tuvieron que... Siempre tuvieron listas. Claro, ellos en muestran Uruguay. su voto. Ellos Y no hay muestran su 33.000 voto. anarquistas. Porque Los ¿cuántos anarquistas ¿Cuántos hay? uruguayos son diferentes ¿Cuántos ahora. hay? Hay- ¿65.000? ¿Cuánto? Pero No, que los 32, anarquistas son 32 de los creo. votos solo en blanco. Después No, pregunto, anarquistas, ¿cuántos hay? Ah, 1000. Bien corrido. bien corrido. Sí, yo creo que sí.
No existe. Y el próximo lo vamos a llevar al CONI. Lo vamos a afiliar para... Boris es un anarco. Es un anarquista. ¿Qué es Salle? No, va, ¿Qué es narco. identidad soberana? Y está en el sistema, así que... No, muy ¿me vas a anarco. meter el dedo en la llaga? Muy anarco. Ay, me olvidé. No es anarquista. Lo llevaste al poder, No se ¿viste? Tenés- A ver, Vos. Vos. Victoria, el señor, el doctor Salle no se parece a los anarquistas En ni en nada. el En blanco nada. del Bueno, pero se habla mucho de sus votantes, como si lo ese- fueran. pero, a ver, yo no quiero repetir razonamientos, pero en el mundo los candidatos antisistema en países serios alcanzan entre el 12, el 15 y el 18% del electorado en Italia, en Francia, en Grecia y en el Uruguay el 2. Es nuestra modestia y nuestra sobriedad. Tenemos la octava parte de los que corren en otro hipódromo. Pero además es un grupo votante No para trae mí, no sé, poder. yo no soy gran experto en eso, pero un grupo votante, que en su momento fue el PERI, que en su momento inclusive hasta la Unión Popular en un momento determinado. Seguro. ¿Verdad? Que ahora se expresan Salles, que bueno, andás a ver, tienen su forma de pensar y Salles lo interpreta de la forma como encaró la campaña o como la viene encarando hace 5 años. Vos decís, pero ¿cómo puede ser eso? Y puede ser, en realidad son 60.000, o sea que no es tampoco tan poca cosa. Entonces, bueno, es una realidad que hay y por eso te digo, el voto es inescrutable, vos no sabés por qué la gente vota a algo. Pero es que- Y hay mucha gente que está claramente definida y cambia dentro de esos bloques, y hay otra gente que cambia para otro lado, porque bueno, le llegó el mensaje, Pero a ver. le gustó la persona. Exacto. Parece claro que no es por no tener opciones. Claro. Porque si el Frente ofrecía nada más que 1000 listas, incluyendo a este señor Castro, que tenía 400, y el amigo Carballo, que tenía 300, opciones había. Decir que no encuentro a quién voy a votar. ¿No te gusta ninguno de 400? La pucha. Sí, hubiera estado más complicado. Sí, yo creo que el gran desafío, que en realidad no tenés cómo determinarlo, es cómo impacta esto en la segunda vuelta. Ahí va. Y cuál es el mensaje. ¿Qué absorbe o no la famosa neutralidad? Es que no tenés cómo manejarlo. Yo creo que un poco el mensaje ahí de por dónde caminás son varios factores, porque como decimos, el voto en blanco y el voto anulado no responde a un motivo en particular y que los candidatos creo que usan distintas estrategias para intentar un poco hablarle a ese electorado que puede llegar a definir la elección. Es muy difícil. Un mensaje de los que van llegando, por un tema de tiempo nomás, pero después compartiremos más. Si el voto no fuera obligatorio, hoy no vota nadie. No creo. Es obligatorio porque si no los políticos se quedan sin los curros. No. Deberían pararse. No, serían electos, Ese señor es un votante anulado. Anulado o en blanco. serían electos igual. No creo. Son todos unos chorros del A ver, primero si al nos último. Es un Pará, gallista. obviamente nos está mirando y escuchando, así que no voy a dar el nombre, pero sí preguntarle, ¿votaste en blanco, votaste anulado o votaste? No te vamos a preguntar a quién, pero... sí, deberían pagarnos a nosotros, dice este televidente, cuando vamos a votar. No solo no nos pagan, sino que les pagamos el voto y encima nos perdemos tiempo un domingo que podemos estar haciendo otra cosa. O sea, realmente hay espectadores que son algo elementales, nada más. Bueno, puede estar manejando la cuerda del Por humor, ser generoso. ¿no? Puede estar manejando un poco la cuerda del humor. Si es la cuerda de humor, no se los van a entender. No se nota el humor. Que los hagan el boliche a ver si se ríen pero igual. Vamos a decir la verdad, todos los que estamos en esto hace mucho tiempo, sabemos que hay gente que piensa así. Lo cierto es que hay un porcentaje de gente que está muy arriba del 80 y pico % que va a votar todas las elecciones y vota por los partidos que están definidos. Sí. Más, menos para un lado, más, menos para el otro. Pero también dentro de nosotros mismos, ustedes se habrán encontrado. Hay gente que piensa el voto, que estudia, que cambia, que conversa para ver a quién vota, muy interesado en la política. Hay otra gente que no sabe ni que hay elecciones. Claro. Y muchas veces el día de la elección, Bueno, si hay para, elecciones, pues. ¿y a quién voto? Y votá esta lista, mirá que estoy yo acá. Otro mensaje. No entiendo a la gente que no vota, Bueno, dice una televidente. la mayoría es el piensa- único día en que tenemos el derecho de decidir. Exacto. Claro. Todos somos iguales, desde el más Exacto. indigente hasta el Victoria. más poderoso. Nuestro voto vale lo mismo.
no votan y después critican lo que votan los demás. Insólito, dice. Arriba ese Victoria, ciudadano, ciudadana pido un minuto responsable. para la anécdota de mi votación del Un año minuto, 71. Connie, venís Un usando... Un minuto está. Hace- Esto es un poco hegemónico, Tony. Me toca votar en un circuito de la calle Industria. No sé, ¿Esto se fue llama ahora así. recién? ¿Eh? ¿Esto fue el domingo? 1971. Estamos un poco más lejos en tiempo. Yo no había nacido. Entonces era una escuela y yo era delegado de la lista que tenía para diputado, la 950. Entonces presento las cosas y me siento Sí. el último rato. Viene una ancianita absolutamente encantadora, abre su credencial, va dando pasitos cortos. El cuarto secreto era la cocina de la escuela. Claro. Entonces la abuela entra y tardaba. Bueno, al final el presidente de mesa nos mira y dice, ¿les parece bien? Entró. Sí. Entonces, Señora, ¿está golpea bien? así, entra señora, tiene que venir a votar. Muy bien, dijo, y salió. ¿A qué estaba esperando que alguien le avisara? No sabíamos qué estaba haciendo. Sale y le dice, le destapa la urna. Sí. Y dice, ¿qué quiere que yo haga? Señora, que ponga el voto. Ah, no, el voto es secreto. ¿Cómo? Es secreto porque nosotros no sabemos. Mi ¿Usted amor. qué hizo con el voto? No les voy a contar, lo escondí atrás de la cocina. Ay, mi amor. Hay historias de una ternura. A ver, mira, anécdota. Y no lo pudimos encontrar y dijimos... ¿Y no le dieron la chance de poner otro y la sobre? pusimos, no votó. ¿Cómo lo escondían en un lugar que no Era un mueble, una serie de aparadores que Pero estaba al toda su costado vida de la votó cocina. así, eso es lo que puso quiero atrás. saber. Y la ¿Qué señora hizo en las escondió otras el voto elecciones? para que siguiera siendo secreto. Me muero, me muero. Igual. Pero hay anécdota un montón. Sí. Sí, sí. Nada como estar escrutando y ver... Voto las en cosas blanco, dice mágicas otro que por tal aquí, vez. no me conforma ninguno. Ahí está, un bien. tipo Por conforme eso, con está la bien. vida. Está correcto. No, y es parte de su Para libertad. alguien dice, voto anulado, protesta contra el sistema. Exacto, Está bien. eso es otra cosa, es más consistente. Claro. Si no fuera obligatorio, no va nadie. La gente no les cree, los políticos solo buscan su acomodo y van por la multa. Entre nuestro público, muchos descreídos. Avisale al señor, supongo que es a Connie, que no todos pagan la multa. El voto en blanco, otro más, matemáticamente es un voto para el que gana. A ver, estos razonamientos son interesantes. No, Mirá, falso. pará, pero déjame leer al televidente, después si querés lo contradecís, pero pará. El voto en blanco matemáticamente es un voto para el que gana. Ejemplo, Frente tiene 48%, Coalición 47,8%, en blanco 4,2%. En sí, son votos que no tuvo la coalición para pasar al Frente. Si hubiesen votado a los blancos, si votarán al Frente, igual iba a ganar el Frente. Le damos la cátedra de lógica a nuestro escucha. No, cátedra no damos, pero sí contá tu reflexión. No influye, es verdad que no influye. Lo que puede hacer es más barata las bancas Claro. porque no el anulado participa, no. porque las bancas se adjudican a los votos destinados y aplicados a partidos. Y en el caso de los candidatos a senador, no se computan aquellos que no lleguen a cubrir una banca. Con lo cual, la cantidad de votos que va a parar para el Senado, normalmente, antes no pasaba nada porque los partidos chicos llegaban a un senador, el Partido Comunista tenía un senador, No, pará. era Ñato Fernández Rodríguez. No, que están surgiendo otros... Claro, hay tanta idea en la vuelta. Mirá este mensaje. Hemos quitado la imaginación. Si los legisladores ganan cerca de $10.000 y hay más de 500.000 compatriotas cobrando 22.000 pesos, decir esto es de antisistema, basta de hipocresía. ¿Cerca de $10.000? Sí, ganan. ¿Cerca de $10.000? Ganan $10.000. Pero está perfecto, se lo fijó la legislatura anterior, no se lo fijaron ellos. La Constitución dice, en la última sesión del mes de febrero se reunirá la Asamblea General y fijará la retribución del próximo Parlamento. No son ellos, es los próximos, los que pierden la banca como tantos. En realidad esa es una cosa que me parece que cambió bastante. Eso, los legisladores están todos sometidos al mismo aumento de los funcionarios públicos. Desde que yo
Desde 2005, bueno, que estoy yo. ¿Cuánto gana hoy un legislador? ¿Podemos saberlo? Tiene que ser, no, eso no, oficial, tiene que estar $8. publicado por ahí, pero no 10.000 tengo acceso en dólares. este momento. No sé si llega a Entre 10. partidas, Claro, con las partidas y eso, entre pero no. sueldos, ¿De sueldo no? partidas de ¿De sueldo secretaría. no? De sueldo no, creo todo que lo que 280, recibe, sí. 280 el sueldo. 280.000 el sueldo. Claro, pero tienen como 120.000 de partidas de secretaría. Además. Y además de partidas de secretarías de Tiene eso. bancada. Claro. Más Va a terminar. creo que quedó Sacó los prensa. celulares y salió prensa. Creo que que, antes tenían. Sí. creo Lo que de no la sé si llega, suplencia. si no llega a 10.000, pero pegan el palo. Andan Sí, todos. Es entendible anda ahí. que la gente esté enojada, ¿no? Esto fue siempre ¿por así. qué? Pero... Eso es decir que lo que hacen. No es minimizar la tarea política, no. ¿Por qué? Pero ¿y cuánto ganan los gerentes de todas las empresas públicas? El triple. Mucho Yo más. les voy a contar. Muchísimo. Ah, pero Claro. el gerente de una ¿Y empresa... en un privado? Y un privado también. Es un salario. Está, pero privado es otra cosa, no le pagamos el sueldo todos. Ah, no, mirá que siempre le ¿Pero pagas qué el sueldo. cuadros querés que ¿Y qué ingresen querés? y permanezcan a la política? Siempre le pagas el sueldo a todo el mundo. Le pagas el sueldo, pero todo Un gerente bancario que gane lo que gane. ¿Por qué gana lo que gana? Lo pagan de la plata Obvio. de los impuestos que De la tasa de pagamos. interés, no es vuelta de Eso es el sistema democrático. A nadie Entonces, le da- bueno, me volví antisistema en este ratito, entonces... o sea, Está bien, Me pegó a un ver, poco, la a verdad, ver, me pegó un poco. En Suiza, cuando Valle estuvo viviendo y volvió con las ideas del colegiado, como es una confederación, no tienen sesiones del Parlamento todo el año. Se reúnen 8, 10 veces en el año y tienen una dieta. Cada representante va al Parlamento, donde este se reúne en la ciudad de Berna, y tiene una dieta para ir desde su cantón al cantón de Berna. Entonces no tenían. Hace muchos años que abandonaron eso. Está bien, era para gente rica que decía, a mí páguenme el pasaje y los garbanzos para quedarme a dormir. Exacto. Pero hoy es una actividad profesional que además antes tenían privilegios jubilatorios. No existen No existen más. La gente cree que sigue habiendo privilegios jubilatorios. No hay. No hay En la década del 50, los legisladores en el Uruguay tenían derecho a traerse autos Eso. Baratos. sin impuestos. El Se 383. Se llamaba artículo 383, rendición de cuentas 1956. Y entonces te traías lo que se llamaba un colachata. Y yo tenía un pariente lejano que era legislador de otro partido y venía por casa y nosotros nos divertía mucho verle el colachata, porque era descomunal de grande, porque eso fueron los años 50, 60, que los autos eran muy grandes. Es absurdo, los legisladores tienen que tener buena remuneración que les permita vivir de eso. Pueden seguir haciendo algunas actividades, Docencia. otras, claro, otras no, son incompatibles. Si tú aceptas ser legislador y sos funcionario público, No tenés podés. que renunciar. Tenés que renunciar a Tenés que renunciar. O sea que A la se función terminó el pública. trabajo que tenías en el Banco Central Exacto. o en la Auditoría Interna de la Nación. El sistema uruguayo es un sistema básicamente honesto y todos nuestros legisladores siempre han actuado muy honorablemente. ¿Tenés más mensajes de Está esos? lleno raros, de no? mensajes. Ah. De gente enojadísima con los políticos. No, de gente, sí, la verdad que hay mucha gente, más que enojada, es como desestimulada, desencantada, ¿no? El tema de lo que ganan también se cuela bastante en algunos de los mensajes. Y algunos son más extremos que otros. Esto es una vergüenza, les pagamos a muchos zánganos. Cobran una fortuna en un país empobrecido, deberían ser honorarios. Bueno, El país Ah, no pero está eso- empobrecido, lo de está debería- enriquecido lo de- locamente. Pero, ok. Pero viste que hay como muchas realidades en un mismo país. Sí, ¿no? claro. Vos tenés el Uruguay de los buenos números o los buenos indicadores, más allá de que el crecimiento Pero es no es lento. así. Pará, tenés ese Uruguay, pero también tenés a los casi 500.000 uruguayos con el salario mínimo. ¿Y? No es el mismo Uruguay, son realidades Pero distintas. ¿alguien pretende que todos ganemos lo mismo? No, Cori, Y en no el- estamos No, poniendo... pero yo pretendo que se gane un mínimo digno Pero todo sí el hay mundo. que advertir... No, eso pero Yo pará. sí, yo lo pretendo. No, eso Vos es no. un disparate. Yo lo pretendo, Eso Connie. es un Ahí estamos las diferencias disparate. ideológicas. Para ver, ¿qué pretendés vos? Que todos puedan ganar tengan un ingreso digno que les permita vivir. 25.000 mangos, no vivís.
Eso es real. Eso No, solo castiga Connie, a los vos no, pobres. vos no Eso crees en el tema de la igualdad social. A ver, Alfredo no crees en la García. justicia social. A ver, Yo Alfredo sí. García, ustedes fueron gobierno 15 años. Y subimos bastante, no suficiente. ¿Por qué no lo subieron? No suficiente. ¿Por qué no lo subieron a $2.000 el salario No mínimo? suficiente. ¿Por qué no lo subieron? Porque Pero- vos tenés que ir paulatinamente. ¿Por qué? ¿Y Subió por- mucho, por pero qué no tiene subió que subir suficiente. Pero despacio? Connie, nadie sube el salario. Ah, Hoy- esa pará es la un- cosa. pará un poquito. El salario En el- no lo sube el gobierno, el vos estás salario lo pidiendo- sube la productividad del factor de trabajo. El salario lo sube la negociación colectiva. Sí, No, Esa es la realidad. No, Está bien, tampoco. Connie, te admito que vos tengas una opinión diferente. Claro. Pero lo único que no se hizo en el gobierno del Frente Amplio, y yo creo que dio resultado, por ejemplo, en el gobierno de ustedes, que vos fuiste director de OPP, ustedes liquidaron la negociación colectiva. Liquidaron los consejos yo no era salarios. ministro de Trabajo, pero yo Pero estuviste en la OPP, Connie. Gustoso Ah, me senté con los sindicatos Pero estuviste en la a negociar OPP todo. y después hubo que negociar y llegaron a cosas fantásticas como subir el sueldo con la raíz esta de algo. No me acuerdo de todo eso, Connie. Pero bueno, invento mío? no importa. Bueno, no sé de quién es el invento, pero pasó. Ahora, lo que te digo es, nosotros creamos herramientas que hoy siguen funcionando. La herramienta de la negociación colectiva. Y ahí es donde mejor se distribuye la riqueza. Porque si vos no tenés una negociación, nadie da nada porque le da. Ni el empresario y el Estado, si no puede, tampoco da. Seamos francos. Porque a veces tiene restricciones. Entonces, crear la negociación implica que hay un reparto mejor de la cosa. Si ahora, en toda esta instancia, hay gente que gana 25.000 pesos, como todos estamos Hay gente que preocupados, gana mucho toda esa menos gente, que 25.000 pesos, decimos, además. ahí es Por eso porque, digo, es porque algo falló o en la negociación colectiva o es no hay. gente que está por fuera de la negociación colectiva. Yo no sé qué es lo que pasa. Realmente no tengo idea de qué es lo que pasa. Pero sí sé que si vos no arreglás eso, no vas hacia... Yo no soy los que creen en que todos tenemos que ganar igual. No. Va a haber siempre diferencias. Siempre. Hubo, hay y va a haber. Pero un piso- Ahora, vos tenés que tratar de que esas diferencias sean lo Es menos, una lo idea menos del inmensas mundo de posible. Frutillita. No, claro. Eso es una idea del mundo de Frutillita No, que no, trae de, Connie, no. que trae de Suecia. No, que ¿qué trae de Frutillita, Suecia. Connie? No. Tu Sí, pensamiento lógico. necesariamente Y funcionó, es lo mismo. ¿eh? Pará. Tu pensamiento liberal es lo mismo que decir que te importa un bledo de la desigualdad o es asumir que hay que trabajar igualmente no con importa ella. un bledo, no. Ah, está. La desigualdad está en la naturaleza de los seres Pero humanos. no hay que, Eso no hay que es el intentar... liberalismo puro. No te debe- metes con ella. Eso no es bueno. Los únicos que hay que arrimar son los que tienen hándicap en las condiciones objetivas de vida. Es decir, a los, digamos, a los que tienen insuficiencias físicas, a los que tienen incapacidades intelectuales. Y ya nomás donde naciste no puedes... No condiciona handicap. nada. No, de ninguna manera. Ah, claro. Todos conocemos... Connie, no seas iluso. Pará, pero déjalo Todos hablar, conocemos- Alfredo. Todos conocemos, de los tipos más ricos del Uruguay, la mayoría Son excepciones. son de origen total. No, Sí, pero son excepciones. yo me voy a enojar porque Eddie Cavani tiene estancia y Bueno, es una helicóptero. excepción. Es una excepción, Connie. Ojalá todos pudieran ser Pero es que no Cavani. puede ser. Pero, no funciona ¿cuántos el jugadores de fútbol sistema. hay, Connie? Si hablamos de fútbol, hay miles de jugadores de fútbol que no son en el Cavani. Exactamente. ¿Y Ta, qué la tengo que mayoría hacer? no ¿Qué llegan tengo que a hacer? eso. Subirle el sueldo a los pataduras. ¿La educación pública no te parece un factor que justamente colabora Pero en la esto? educación Bien, pública. pero la pará. educación pública Pero es también te una- pregunto lo siguiente. Bien, yo entiendo lo que le están achacando a Connie, pero también les pregunto a quienes le achacan a Connie la otra contracara de la cosa, ¿no? Fantástico. Si la igualdad, mejor dicho, si la desigualdad es realmente una prioridad que hay que atacar, no dejarla crecer o pastar, como plantea un poco la línea de Connie, ¿cómo podés ponértela como objetivo y tener un sueldo de $10.000? ¿Cómo puedes ponerte como objetivo tener un sueldo de Claro. $10.000? ¿No hace un poco de ruido? Yo lo que te digo es Sí, una cosa. hace. Entonces, Y por eso, ¿por qué ejemplo, no hay nos gente- sacamos todos un poco un nivel de caretismo y bajamos un poco Hay más a gente, tierra? sí, hay todo? gente que se topea. Pero- Lo vimos el otro día acá, estábamos hablando con Sebastián Valdomir. Una diputado idea del MPP. loquísima. Una idea loquísima. Para vos, para mí Pero es muy la- buena es la idea. es la que Para les mí es apli- muy buena la idea. Es la que les ¿Puedo decir aplicó algo, Connie? Fidel- Vas a hablar solo es la- vos hoy.
Es la No que seas les malo. aplicó Fidel a mis hermanos cubanos. No, y qué están Fidel ni Fidel, no me muriéndose está- de hambre. Connie, no, Pará, ahora vamos a Connie, Cuba, no. que te Sí, gusta, señor. pero... No, Pará, esto ahora no es vamos lo a que- Cuba. tiene nada que ver. Miren que hoy nos zafa Cuba, hoy está Cuba entre las noticias, sobre todo Qué por la raro. destitución de Milei. Pero dale, Mira, estabas, yo estabas creo- tratando de decir algo. Pero yo creo que vos tenés que... Sí, a mí me parece que hay ciertos límites que vos tendrías que bajarlo. Y me parece que es correcto lo que hace la gente del MPP, por ejemplo. ¿Tá? El Partido Comunista también lo hacía. Ronnie Arismendi, cuando era diputado, cobraba el salario de un obrero calificado como diputado. Una y el idiotez. resto iba... No, era no es- mucho más importante que un obrero calificado. Era el jefe pero máximo perdón, del partido Connie. más importante sometido a la Unión Soviética. Ay, Dios mío. Hoy está... ¿Qué le dieron hoy? El otro día tenía Hoy, ¿qué tomaste hoy? Bueno, vos Nada. tampoco quedás muy Defensa atrás, te voy de a las decir. ideas de la libertad. No, escúchame, es descartar de que hay un montón de gente de que no tiene el mismo piso de salida, ¿tá? No es lo mismo el piso que saliste vos o que salí yo con otro que está hoy 5 gurises en un asentamiento que tiene el ¿Y piso qué de debo- barro, y Connie. qué debo No seas hacer? malo. ¿Qué ¿tá? debo hacer? En la Tenés que década, darle un mismo Connie, pie de igualdad ayudar. para que salga. Tenés que ayudar. Claro, Vos no podés dejar Connie. que esa gente siga donde está. Tenés que darle una mano para que salga. Pero Y no con es la plata caridad, de los Connie, lo que hay que demás, con hacer. la mía tengo que ayudar. con la Bueno, plata por eso yo pregunto lo de los- ¿Quién pone la plata para ayudar? Ponerse Connie. No, el yo no mismo estoy, pib de la estoy en igualdad. contra de la solidaridad individual con el Vos dinero perdoname, propio. Connie. Vos perdoname, Connie. Mirá, yo entiendo lo que entiendo. Y lo que entiendo es la forma de redistribuir entre la gente que trabaja, que es la gran mayoría del país, ese salario. No hay otra forma mejor de redistribución. No hay ninguna. Y no hay ninguna forma de que esa redistribución se dé si es que no hay una fuerza que menos se equilibre con la otra fuerza. No hay vuelta, Connie. Si no dan nada. Es así. Ahora, mira, te digo más. Hasta un sindicato amarillo distribuye mejor la riqueza que no haya nada. Pero ¿quién es que distribuye la pero pará riqueza? un poquito. La distribuye la negociación, Están Connie. infumables los tres. Eso es lo que distribuye la riqueza. La negociación no se da por sí sola. Mentira, nadie da el aumento del sueldo por sí solo. Nadie. Y acá ha habido más de un ejemplo. Más de un ejemplo. En un momento que a la dictadura le fue bien, porque tuvo su momento que le fue bien, económicamente, no repartió un peso. No repartió un peso. Entonces ¿sabe por qué no repartió? Porque no había nadie que le pudiera pedir. Todo, por favor. Bien, Eso es así. deme un momento de silencio porque Fernanda acaba de Sí, no, deslizar Fernanda. que están infumables los tres. Así que, Hoy no Fernanda, pasar ni medio aviso, y dale. además están mezclando todos Todo los tuyo. temas. Empezamos con la elección, con los sueldos de... Claro, ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4. Primero, cuando hablamos de, empezando por lo que desencadenó esto, el sueldo de los parlamentarios. Hay una realidad en esto que decía, bueno, que pasen a ser honorarios. Perfecto, que pasen a ser honorarios implicaría que este país lo gobierne el 5% de la población. La población que tiene recursos para poder hacer política. Porque, ¿sabés qué? El resto tendría que dedicarse a ganar el sueldo todos los días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay que banalizar esto. ¿Por qué el sistema uruguayo le paga el sueldo a sus representantes? Porque entiende que tienen que ser personas que se dediquen a eso de forma seria, de forma dedicada, de forma responsable, que en caso de que no fuera... Miren lo que pasa con los ediles, que eso es otra gran discusión que hay que dar. En la Constitución de la República dice que los ediles serían honorarios y sin embargo existen las partidas para... que yo no estoy en desacuerdo con que cobren. Ahora, con el formato que tiene la Constitución, el recibo de un sueldo a cambio que no sería un sueldo porque son los viáticos... Está yendo en contra de la voluntad del legislador. Entonces, sí estoy de acuerdo con que perciban un salario porque creo que eso es mucho más representativo, porque creo que si no las personas que se podrían dedicar a eso serían solamente quienes tienen su vida resuelta y que justamente no se iría en contra del sistema democrático. Y después, bueno, yendo a cómo se derivaron ustedes en la discusión de la igualdad de oportunidades, sí, igualdad de oportunidades, no. Yo creo que tiene que ver... Primero están hablando únicamente de un tema económico. Cuando hablamos de generar oportunidades solo, vemos cuestiones que tienen que ver con lo salarial. Sin tener en cuenta cuestiones que, lo deslicé, pero creo que ni cuenta se dieron ninguno de los tres. Claro, el Estado hace más que únicamente pensar en contraprestaciones económicas. ¿Qué son sino las políticas públicas que tiene este país, que son tan consolidadas que ni siquiera las discutimos, y que está muy bien que no las discutamos, pero que en el resto del mundo, cada vez que hay pugnas electorales, están los modelos económicos que discuten, entre otras cosas, si van a privatizar la educación, si van a privatizar la salud pública,
que son servicios públicos de calidad que yo entiendo que cada uruguayo tiene que tener cubierto, porque eso también es generar oportunidades. Que no dependa de donde tú naciste el nivel de la educación que tengas. Que estamos cerca de eso, no, estamos lejísimos. Y por eso todos los días peleamos por la educación pública. Porque es un factor de igualación social, de igualdad social. Y es un factor que justamente te puede llegar a generar esa herramienta de desarrollo. Ahora, si no somos conscientes que el lugar en el que nacés, no pienses solo en Montevideo, ni pensar en el resto del país, los chiquilines que nacen en Bella Unión, las limitaciones que eso significa para, por ejemplo, poder hacer una carrera universitaria, obviamente donde nacemos nos determina. Y yo creo que es ahí el rol que el Estado tiene que cumplir. Yo no creo en un Estado ni que te diga cómo tenés que vivir, ni que quiera que todos sean iguales. Sí quiero un Estado que genere las mismas oportunidades para que todos se puedan desarrollar después sí libremente. Yo no creo ni en modelos que me digan cómo tengo que vivir, ni cómo gastar mi plata, ni cuánto tengo que ganar, ni cuánto no tengo que ganar. Eso después sí que se desarrolle según los talentos y virtudes de cada uno. Pero que estos nenes que nacen en los distintos lugares del país tengan las mismas oportunidades que a los que le tocó nacer en otro y después sí se pueden desarrollar libremente. Porque si tú no tenés para comer, libre no sos. Chapo, me tapó la boca. ¿Viste? Ya está. Todo el programa lo podríamos haber hablado. ¿Difiere mucho en lo que piensa Connie? Completamente. Sí, difiere, claro que sí. Completamente. Yo no creo en la administración porque la esencia de la cosa es... Pero entonces cerrar el kiosco y apagar la luz. No, ¿cómo? La experiencia mundial, universal, es que en los lugares más prósperos del mundo las cosas se resuelven así. No hay un supremo... Bueno, pero ¿cómo es la educación pública en los lugares más prósperos del mundo? ¿Cómo es el acceso a la salud en los lugares más prósperos del mundo? No está la educación pública, la educación pública, porque yo estoy de acuerdo con la norma constitucional que dice que las garantías que tienen que tener las personas es que tengan igualdad ante la ley y que solo se distingan por sus talentos y sus virtudes. Esa definición que está en el artículo 7 de nuestra Constitución. Nunca me acuerdo si es el 7 y el 10 o el 10 y el 7, porque el otro dice las acciones de los hombres que nada afecten a los terceros serán exclusiva responsabilidad de quien las adopte. Sumame el derecho a la educación y a la vivienda. Perdón, no, la vivienda no existe derecho a la vivienda. Si existiera derecho a la vivienda, a mí me tendrían que decir en qué juzgado se presenta una solicitud de vivienda. No hay solicitud de amparo, el abogado Cereta logró No, una, pero por ejemplo, amparo es otra por cosa. Vivienda, ¿eh? No, pero quieren que leamos lo que dice el artículo 41 de la Constitución sobre la vivienda. Lo que tiene la Constitución uruguaya es que dice que el ciudadano uruguayo residente en este país tiene el derecho al goce de la vivienda. El goce, no a la adquisición. Pero yo no te hablo de propiedad. No, ni propiedad, ni arriendo, ni nada. Es el goce, es decir, tenés una vivienda... O sea que estamos violando la Constitución, porque hay mucha gente que no tiene el goce de nada, Connie. ¿No sos consciente de eso? Perdón, que tengas derecho al goce no quiere decir que el goce... Es decir, si alguien te impide gozar de tu vivienda, cosa que les pasó en el periodo pasado a los habitantes de un barrio de Montevideo, que los vecinos fueron despojados por un grupo de narcotraficantes, esos podían presentarse a un juzgado y ampararse en la norma constitucional. Pero ninguna otra persona puede hacerlo. En el Uruguay, hasta las disposiciones que vienen de la influencia fascista en la Constitución de 1934, a nadie, a ningún constituyente, ni de 1830 ni de 1917, se le ocurrió que la vivienda iba a ser un derecho. Es un soberano mamarracho, porque si no, tiene que ser que el Estado, yo me presento al juzgado y digo, mire, no estoy disponiendo de vivienda. No, mire, pero acá no hay, no entregamos vivienda. Está bien. Ese desarrollo constitucional está fenómeno. Yo lo que te digo... Está fenómeno, pero no lo compartís. Pero ¿cómo no? Pará, no es que no comparta. Lo que te estoy diciendo... Yo lo que te estoy diciendo fue, mirá, yo empecé diciendo cómo se repartía la riqueza, la mejor forma de compartir la riqueza, ¿cuál era? Fernanda
porque Fernández después tomó la palabra y desarrolló toda la otra parte donde no se negocian los consejos de salario, que es la parte donde interviene el Política Estado. pública. Que probablemente para algunos estados, los más ricos del mundo, no sea así. No sé cuáles bien, ¿eh? Porque seguramente europeos son pocos. No sé cuáles bien. Y ni siquiera Estados Unidos. Ni siquiera Estados Unidos, que también interviene. Pero bueno, pero para el Estado uruguayo es una cuestión que atender esas demandas sociales es esencial. Porque si no vos decís, bueno, yo no atiendo la cuestión de la vivienda, que se joda que no tiene vivienda. No digo porque no que tiene... se joda. No, Digo que porque yo esté en manos de exagero, los iniciativa privada. Exagero. Te No lo digo esto. soluciona, Connie. Pero notoriamente, si está en manos de la iniciativa privada construir vivienda para vender, pasa lo que pasa. Construir vivienda para vender a un precio que nadie las puede comprar. Y entonces toda la gente Eso no puede se acceder a la llama el vivienda. mercado de la vivienda. Sí, pero el mercado, Simpaticísimo yo el no mercado de reniego del mercado, pero te quiero decir esto, el mercado hay gente que la está afuera. margina, la liquida. Está por fuera. Por eso es que alguna gente termina viviendo. ¿O vos te pensás que la gente que vive en asentamiento al lado de un arroyo vive porque tiene gana? No, no vive porque tiene gana. No Los que vive. vivían en el Va a vivir asentamiento ahí Kennedy, porque no era tiene porque más- le gustaba tiene más lugar. remedio que bien. No, Connie, no ¿Tú seas sabés- malo. ¿Sabés el origen del asentamiento? No me importa el origen, yo lo que te digo es que la realidad... El origen del Perdón, asentamiento, Connie, no me importa el origen. El origen no sé cuál es. La realidad Lo de único esa que sé, gente es lo esa- único que sé. Pero vos no me es podés que el Señores, decir- están gobierno- todos hablando uno Pero vos no encima podés del decir, otro, a mi por juicio, favor. me parece un disparate que vos digas, y no creo que no creo que si lo pensás fríamente lo digas, que vos a la gente esa no tenés que darle una mano para que trate de salir de la pobreza. Yo dije que no se diera un No, bueno, pero Dije que le me gusta no que lo tiene aclare. derecho, Me que gusta, si se lo doy, me gusta- se lo tengo que dar a través de organizaciones civiles privadas. Sí, fenómeno. Bueno, No nosotros lo tenemos- hace. Eso no lo hace. hace. La experiencia universal. ¿Quién, No, se ocupa, no, no, ¿quién no. se ocupa de la minoridad y de los más desgraciados de la sociedad? Organizaciones del Estado, Lara Laila. El Todos INAU no son- existe, ¿no? Pero- No existe pero el INAU. ¿quién Es una desarrolla- cosa, es una entelequia. No seas malo, Connie. no es una entelequia, es una creación del periodo del fascismo en 1935 por la ley del Consejo del Niño. Y lo único que tiene es, tiene serios problemas para la atención de los infractores, que son 400, y gasta en los infractores 7 veces lo que gasta en los 170.000. Ojo que esas organizaciones civiles privadas muchas veces también terminan teniendo, por ejemplo, exoneraciones fiscales para Fantástico. realmente aplicar la Eso- solidaridad. Y eso, la exoneración fiscal, Es también negocio. sale No, de nuestro no bolsillo. sale. Ah, ¿no? No sale. No Si no sale. ingresa, está saliendo, No, claro. pero perdón, Ay, eso ofrece... no nos ¿quién- vamos a poner de acuerdo, Connie. quién- Estamos quién- en las antípodas. ¿Quién paga las A ver, pará, exoneraciones? déjalo hablar. ¿Quién paga Más de las lo que he hablado. ¿Quién accede a las exoneraciones? Si a mí me dicen, si usted va a invertir $1 millón, le computo 700.000, como si usted hubiera pago los 700.000, pero se los da al Colegio Impulso o a la Fundación Sofía, pues ese dinero que mi empresa iba a destinar, si yo tuviera una empresa que tuviera que pagar 700.000 pesos de impuestos, se lo doy a una organización de beneficencia y estoy cumpliendo como entidad privada un Perfecto. fin social. Pero lo que es dejó de debe recaudar ser. el Estado, ¿Eh? lo que dejó de recaudar el Estado en No. esa exoneración, de algún otro agujero lo va a sacar. No, porque hay otro problema, y es que muchos solo hacen inversiones si tienen la exoneración. Si no tienen la exoneración, no van a hacer las inversiones. El punto- A ver, Connie, pero vos misma- la norma la creó una disposición del año 98 y el que la potenció fue el Frente Amplio en un famoso decreto del año 2005 de Tabaré, que creó la ampliación de aspectos comprendidos en la ley de inversiones, que por supuesto el Frente no solo votó en contra, sino que juntó firmas para que se derogara el artículo 28. Bueno. Y perdieron, Pero- como siempre. Volvemos a. Bueno, volveremos al a tema ganar. Quédate inicial. tranquilo, Connie, que esto es largo. Volveremos a ganar. No te Me preocupes por recuerda el docente Pablo Romero lo que hace 100 años escribió a Ferreira en la obra sobre los problemas sociales. Y es que en buena medida la cara del Uruguay, que tiende a equilibrar entre igualdad de libertad, partiendo de que no hay libertad posible ni diferenciación por talentos y esfuerzos, sin una igualdad mínima de oportunidades. ¿Y Claro. quién es el árbitro de la mínima distribución?
Las necesidades básicas satisfechas, Connie. No, perdón. Ese es el no arte. tiene saldada No es esa así. discusión. Ay, ella la Connie, tiene clarísimo. no estamos de acuerdo. Señores, cuando Vos Germán creés, Rama- tenés una Espere, visión. perdonen, pero tenemos que hacer una pausa. Yo sé que están así como parecen.